tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, que se la estén pasando súper genial. Hoy nuevamente les voy a compartir, les voy a dar mi segundo aporte. Recuerden que estos videos son para aquellas personas que están iniciando en el área de eléctrica y de electrónica. Les voy a explicar ahora lo que es un circuito serie. Es que nada, les comento cuáles son las características de un circuito serie, cuáles son las fórmulas y qué es lo que tenemos que tomar en cuenta. En un circuito serie nosotros vamos a tener una fuente de voltaje y una serie de resistencias. En el caso de este ejemplo vamos a hacer tres resistencias, R1, R2 y R3. Y una de sus características es que las resistencias o todos los elementos que estén conectados a este circuito están conectados uno seguido del otro, ¿sí? ¿Cuáles son las características o las fórmulas que nosotros vamos a utilizar para poder realizar este circuito? Una de las fórmulas es que el voltaje de la fuente, este voltaje, se reparte en estas tres resistencias que tenemos acá y en su defecto para el número de resistencias que estén conectados. Esto se va a repartir a cada una de ellas. Entonces, al sumar los valores de voltaje de cada una de estas resistencias, yo voy a obtener el valor de la fuente. Otra de las características que tiene el circuito serie es que la corriente total, ¿sí?, la que parte de la fuente, la que sale de esta fuente, atraviesa la R1, la R2, la R3 y como les he dicho, en su defecto, el número de resistencias que estén conectadas en serie va a atravesar la misma corriente por esa resistencia. Esto significa que la corriente total va a ser igual a la corriente que pase por la R1, la igual a la corriente que pase por la R2 e igual a la corriente que pase por la R3. Y la otra característica que vamos a obtener, o el otro parámetro, es que la resistencia total va a ser igual a la suma de todas las resistencias que estén conectadas en el circuito. En este caso, como solo son tres resistencias, tenemos que va a ser igual a la suma de la R1 más la R2 más la R3. Estos son los tres parámetros fundamentales que se calculan en un circuito serie. Para este ejemplo vamos a utilizar una fuente DC de 12 voltios. La resistencia 1 va a ser de 2.2 kiloohmios, la resistencia 2 va a ser de 4.7 kiloohmios y la resistencia 3 de 10 kiloohmios. Recuérdense que en este video nosotros, aparte de poder hacer estos cálculos, también vamos a corroborar y vamos a ver si en realidad lo que nosotros calculamos es lo que nos da en la vida real. Aquí tenemos la resistencia, aquí les voy a ir mostrando cada una de las resistencias. Ahí tenemos la resistencia de 10 kiloohmios, café, negro, naranja. Ahí tengo la otra resistencia, rojo, rojo, rojo. Y la otra resistencia que es amarillo, violeta, rojo. Bien, hoy vamos a realizar los cálculos para poder determinar cuáles son los valores de resistencia, de corriente y de voltaje para este circuito. Los valores de resistencia ya los tenemos, ¿sí? Hoy vamos a calcular el primer parámetro con base a los datos que ya tenemos. El primer parámetro va a ser la resistencia total. Entonces la resistencia total nosotros la calculamos como dice ahí la fórmula. Resistencia total va a ser igual a los 2.2 kiloohmios más 4.7 kiloohmios más 10 kiloohmios. Usando la calculadora, escribimos los datos. 2.2 exponente a la 3 más 4.7 exponente a la 3 más 10 exponente a la 3. Recuérdese que el exponente es el equivalente por 10 elevado a la 3, que es lo que corresponde a este múltiplo que estamos usando, kilo. Damos igual y nos da 16.900 ohmios y lo pasamos a kiloohmios y nos da 16.9 kiloohmios. Ahí nos dice ahí nos da el valor 16.9 por 10 exponente a la 3 y su equivalente en múltiplos o el múltiplo que le corresponde
a ese valor es kilo, entonces serían 16.9 kiloohmios. Ya teniendo ese parámetro nos queda este circuito de esta forma. Ya tenemos un circuito que su equivalente es 16.9 kiloohmios. El equivalente de este circuito es esta resistencia. Ahora bien, vamos a calcular la corriente total. La corriente total, teniendo esto, lo calculamos por ley de Ohm. La ley de Ohm especifica que la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, como vamos a calcular la corriente total, vamos a usar el voltaje de la fuente o el voltaje total y la resistencia total. Teniendo esos datos, tenemos que son 12 voltios, que es el voltaje de la fuente, sobre los 16.9 kiloohmios. 16.9 kiloohmios. Entonces voy a tener una resistencia total. Tenemos el valor 12 voltios entre los 16.9 kiloohmios. No se les olvide poner siempre especificar su exponente al que equivale el múltiplo que se está usando. En este caso equivale a la 3, que es kilo. Damos igual. Y nos da una corriente, si ustedes observan, ahí nos da a la menos 4, pero nosotros no utilizamos ese exponente, sino que solamente utilizamos a la menos 3 o a la 6. Entonces, para cambiar eso, solo le damos ENG, o la tecla ingeniería, y ya nos cambia a un valor que nosotros ya podemos usar. 710.05 microamperios. Exponente a la 6 equivale a microamperios. 710.05 microamperios. Podemos calcular los valores de voltaje que circulan por cada resistencia. Ya tenemos que la corriente que circula por cada resistencia es la misma que parte de la fuente de voltaje. Entonces estos 710 microamperios va a ser igual a la misma corriente en la R1, va a ser igual a la misma corriente en la R2 e igual a la misma corriente en la R3. Ya teniendo estos datos, ya puedo calcular el valor de voltaje que hay en cada una de estas resistencias. Y lo hacemos de la siguiente forma, igual por ley de Ohm. Por ley de Ohm, calculo los voltajes que hay en cada resistencia. Así que el voltaje en la R1 va a ser corriente por resistencia. Pero ¿cuál corriente? Va a ser la corriente que circula por la R1 y la resistencia 1. En la siguiente sería la corriente que circula por la R2 y la R2. Y lo mismo para la R3. Ya teniendo los datos, ustedes observan, acá tengo la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Y son exactamente las mismas porque la corriente en un circuito serie va a ser la misma para todos. Y aquí tengo los valores de cada una de las resistencias. Y hago sus respectivos cálculos. Y tengo 710.05 exponente a la menos 6, porque estamos usando micro, recuérdese, por 2.2 exponente a la 3, porque son kilos. Esto nos da 1.56 voltios. Bien, si ustedes observan, ya calculamos los niveles de tensión en cada una de las resistencias. Para corroborar que hemos hecho bien el cálculo, la suma de estos tres voltajes, o sea, la suma de los voltajes que tiene cada resistencia, me tiene que dar exactamente o aproximado al valor de la fuente. Hacemos la respectiva suma, 1.56 más 3.33 más 7.1 y nos da 11.99 voltios, que es aproximado a el voltaje de la fuente. Y ahí tenemos ya los parámetros de un circuito serie. ¿Cuáles son las consideraciones que debemos de tomar? Primero, en un circuito serie, la corriente siempre va a ser la misma para todos los elementos del circuito. Aquí lo podemos corroborar. Segundo, el valor de voltaje
se va a repartir, el voltaje de la fuente se va a repartir entre el número de resistencias que estén conectadas. En este caso hay 3, van a haber 3 niveles de tensión. Y tercero, cuando esté haciendo los cálculos de voltaje, yo tengo que verificar que donde haya mayor voltaje va a ser en la resistencia de mayor valor. Ahí va a haber mayor caída de tensión o mayor voltaje. Y en la resistencia de menor valor habrá menor voltaje o menor caída de tensión. Si uno de estos parámetros no me coincide con esto que les acabo de decir, entonces hemos hecho algún cálculo mal. Y por último, la suma de estos 3 voltajes tiene que dar aproximadamente el voltaje de la fuente. Si ustedes observan, tenemos el mismo voltaje, los 12 voltios. Bien, hoy vamos a corroborarlo en el circuito. Bien, ya tenemos aquí armado nuestro circuito. Ya tenemos aquí las 3 resistencias. Voy a mostrarles. Tengo la resistencia de 2.2 kilo ohmios, la de 4.7 y la de 10 kilo ohmios. Lo primero que vamos a hacer es verificar que tengan los valores de resistencia que hemos escrito, ¿verdad? Vamos a verificar los valores de resistencia que tenemos. Ponemos el multímetro, el tester o como ustedes lo llamen, en ohmios y verificamos. Tenemos un valor de 2.19 kilo ohmios, un valor de 4.7 kilo ohmios y un valor de 10.09 kilo ohmios. Aplicamos el nivel de voltaje, que son los 12 voltios, y medimos el voltaje en cada resistencia. Nuevamente movemos el multímetro o el tester al nivel de tensiones, a la escala de voltaje, y medimos. Según otra información que nosotros hemos calculado, en la resistencia 1 nos tiene que medir un voltaje de 1.56 voltios. Medimos y nos da un voltaje de 1.55 voltios. Lo tenemos a las puntas al revés, por eso nos aparece negativo. Tenemos un voltaje de 1.55 voltios. En la R2 nos tiene que medir un voltaje de 3.33 voltios. Medimos y nos mide 3.34 voltios. Y en la R3 nos debería de medir 7.1 voltios. Medimos y nos mide 7.17 voltios. Entonces con esto acabamos de corroborar que los voltajes, los cálculos que acabamos de hacer son exactamente los mismos que nos da en el circuito, en la práctica. Medimos el nivel de tensión en la fuente y nos da un voltaje de 12.08 voltios. Muy bien, hoy vamos a medir la corriente. Para medir la corriente, no se les olvide que en el tester tenemos que hacer una modificación. Tenemos que cambiar la punta roja hacia donde vayamos a medir. Colocamos la punta acá y movemos la perilla a donde corresponde, que sería en escala de, podemos usarlo de 2 miliamperios. Si no mide allí, si no mide en esa escala, podemos ir cambiando la escala poco a poco. Vamos acá. Esto lo ponemos a un ladito para poder medir. Y encendemos el multímetro. Y ahí está. Si ustedes observan, tenemos 712. Aquí sería 0, aquí no aparece, pero 0.712 miliamperios. Si nosotros pasamos esto a miliamperios, los 710 microamperios que están acá, nos daría 0.71 miliamperios. Nosotros lo pusimos en microamperios. Entonces movemos el punto 3 casillas hacia la derecha y ya nos da los 700, aquí nos daría 712 microamperios.
ustedes observan, pues ya tenemos ahí la medida. Significa que lo que sí calculamos nos corresponde con lo que estamos midiendo. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Aquí les dejo en pantalla los cálculos que hemos hecho para este circuito. ¿Sí? Y ahí están todos los parámetros que hemos calculado para ello. Cualquier consulta no duden en preguntar, que con mucho gusto pues yo les voy a responder. Cuídense mucho, ¿sí? Y hasta la próxima.